De verdad que hoy vivimos tiempos de correr y correr y correr, y uno dice, ¿corriendo para dónde? ¿Para dónde es tanta carrera, sí o no? Y en la medida en que nosotros vivimos vidas más tranquilas, vamos a disfrutar más de la vida, porque hoy todo es correr. Y claro, yo sé que la vida ha avanzado y de todo, pero igual, yo me he sentido en momentos en que digo yo, bueno, ¿cuál es el afán? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Tanta carrera para llegar a la misma parte. Si de todas maneras a veces el afán es el que quita la bendición de las cosas, de poderlas disfrutar. A veces creemos que es que todo lo tenemos que hacer en un día. Y Dios dijo que todo en esta vida tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Míreme, por ejemplo, el testimonio de la mamá de Gloria. Todo lo que se quiere, todo. Y si Dios dijo que todo lo que se quiere tiene su hora, esperen todo lo que quieren porque va a llegar. Mientras estemos vivos hay esperanza de lograr. Muchas veces también hay que dar pasos para que las cosas se logren. Pero no pensemos que porque hoy ya tenemos X años, ya para mí no, que es que ya uno no. Yo estoy entrando a la madurez de mi vida y digo yo, wow, qué belleza que Dios nos ha permitido cruzar las etapas. ¿Cuántos no han llegado hasta donde todos ustedes están hoy? Y eso es un privilegio. Pero el tema que les tengo hoy es: dedíquense a entender lo que significa ser salvados. A mí eso es como un ¿sí o no? Y eso quiero que hoy cada uno de ustedes se lleve eso en el corazón. Dedíquense a entender lo que significa ser salvados por Dios. Vamos a mirar algo muy importante. La palabra entender es cuando yo ya comprendo algo. Dice, percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede. O sea, cuando yo tengo claro por qué Dios me salvó a mí, voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga, cuando yo de verdad lo entiendo. Porque muchas veces decimos, es que yo soy salva, pero soy salva, pero ni siquiera a veces tenemos el conocimiento de quién es Dios. Y eso es con lo primero que nosotros tenemos que empezar. Yo quiero que ustedes, alguno, me digan una palabra que ha sido para ustedes la madurez. No todos a la vez. ¿Qué ha sido para ustedes la madurez? Llegar a la madurez de la vida. Lo mejor, una bendición. Una bendición. Disfrutar los nietos, experiencia. Disfrutar la vida que les queda. Disfrutar la vida. Crecimiento. Y cuando yo busqué en Google, dice, madurez es como un despertar, un comprender. Y eso es una verdad. Porque a veces hemos vivido la vida como en una inconsciencia, ¿cierto? Pero cuando se llega como a la madurez es como uno, aterrizó. Ahora la vida es como real. Cada día que vivimos es real. Ya aterrizamos, ya estamos pisando firme y ya uno dice, wow, se está acabando como el viaje, ¿sí o no? Pero gracias a eso y a que estamos vivos hoy aquí, eso nos lleva a aprender por qué Dios nos ha salvado. Y quiero que hoy todos y cada uno de ustedes se vaya con eso. Porque todavía hay tiempo de lograr, todavía hay tiempo de tocar vidas, dice. Lo más importante en estos momentos es conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Porque muchos decimos, sí, yo lo conozco, pero ni siquiera estudiamos su palabra. Y ahí es donde nosotros conocemos lo que es la mente del Señor. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué es lo que Él tiene para nosotros? ¿Cuáles han sido sus planes? Muchas veces no nos gusta leer, ¿cierto? Pero a mí sí me gusta mucho, pero hoy tenemos la facilidad de que nosotros podemos escuchar la palabra. Casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente donde puede bajar la aplicación de la Biblia, es gratis. Y escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Porque yo sé que aunque hoy muchos estamos en la madurez de nuestra vida, hay gente que no ha logrado vencer ciertas
disciplinas, ciertas cosas que hace que no son buenas. Por ejemplo, hay gente que jamás ha podido vencer el vicio del cigarrillo y lleva 30 años en el evangelio. Otros el alcohol, otros la ira, otros la murmuración, bueno, todas las cosas de la carne. Pero resulta que Jesús, cuando vino a la tierra, Él dijo que nos convenía que Él se fuera para que nos enviara el Espíritu Santo de Dios, ¿sí o no? El hecho de que el Espíritu Santo de Dios hoy mora en nosotros es el que nos ha dado la salvación, y fuera de eso, el solo hecho de saber que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos todo el poder del mundo en nuestras manos, ¿sí o no? Pero ¿por qué muchas veces esa unción no es tan poderosa en nosotros? Porque no nos hemos limpiado y no nos hemos santificado, aunque tengamos los años que tengamos. Todos los días tenemos que estar llenándonos del Espíritu de Dios. Ser llenados, porque en la medida que nosotros nos santificamos, porque si nosotros conocemos a Dios y el pecado, no la van. Él no puede estar donde está reinando el pecado. Y muchas veces el pecado puede ser la murmuración, la ira, el enojo. Otros pueden estar en fornicación, viviendo en adulterio, que son pecados más grandes, pero igual necesitamos todos y cada uno de nosotros entender el por qué Dios nos ha salvado. ¿Cuál es el propósito de nosotros conocer a Dios? Santificarnos, porque nosotros somos ese ejército que Dios está preparando cada día. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, ¿se han dado cuenta? Hoy prendemos el televisor y uno dice, wow, apaguemos mejor, porque no son sino malas y malas noticias. Yo hasta digo, ay, no, apaguemos eso mejor, porque es impresionante. Pero Dios nos ha enviado a todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros tenemos una tarea que hacer cada día, en el trabajo, en donde estamos. A mí me da gusto, a veces buscando cosas en YouTube, veo señoras predicando el evangelio. De la cosa más hermosa, estar sentaditas en su sofá llevando la palabra de Dios. Y digo yo, mire, vean. Y muchos dirían, uy, tiene 80 años y ¿cómo hizo para filmar eso? Aprendió. Porque siempre, aunque le digan a uno que es que ya está, uno no aprende. No, usted todos los días tiene la capacidad de aprender, de hacer, de lograr lo que no hizo en toda la vida. Porque muchas veces uno cuando llega a esta edad dice a uno, ¿cómo perdí el tiempo? ¿Cómo no logré hacer un montón de cosas que pude haber hecho y no hice? Pero todavía estamos aquí. No se les olvide, es mejor perro vivo que león muerto. O sea, tenemos tiempo. Y a eso nos llamó Dios, cada uno de nosotros. Cada uno, sin que se quede nadie por fuera, tiene una tarea que hacer aquí. Cada uno sabe qué es lo que Dios usa en cada persona. Hay gente que es muy amorosa. Dios necesita ese amor que usted tiene. El otro es habilidoso. Dios necesita esa habilidad que usted tiene. El otro es X, Y, Z, póngale lo que sea. Pero lo más importante es que usted descubra su pedacito en todo este engranaje que Dios tiene. Porque muchas veces el propósito de Dios no se cumple en nuestras vidas porque no nos santificamos. ¿Y sabe qué es lo que tiene el poder para que nosotros nos santifiquemos? La palabra de Dios. Amén. Es tan poderosa. Amén. Ahí no hay buen consejo. La palabra de Dios es tan poderosa que tiene el poder de quitar una mala conducta, de limpiarnos, de lavarnos de pensamientos que llegan, porque a veces llegan unos pensamientos que uno dice, wow, ¿qué es esto? Sí o no, nos llegan unos pensamientos, pero eso viene de afuera del enemigo. Pero en la medida en que nosotros nos vamos limpiando y santificando, nuestro ser interior va creciendo. Y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y nunca dejamos de crecer. Entonces esa naturaleza pecaminosa empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y en la medida en que nos santificamos y nos hacemos esos instrumentos que Dios necesita, porque cada uno de ustedes que estamos aquí somos un instrumento de Dios.
Amén. que Dios necesita usar, porque Dios ya está allá arriba. O sea, la persona que puede tocar vida soy yo, usted, nadie más, porque Dios, aunque Él es omnipresente, nos necesita a nosotros para hacer esa extensión de lo que Él quiere aquí. O sea, que yo quiero que ustedes hoy en su casa, en sus pensamientos, empiecen a decir: Padre, dedíquese a entender lo que significa ser salvada. ¿Por qué nos salvó Dios? Porque nos necesita, por su misericordia, porque quiere que nosotros le sirvamos, porque esto es como un eslabón, como algo que crece y crece y crece, que no para. Porque yo te alcanzo, usted alcanza ya, y cuando menos pensamos, el mundo entero conoce del Señor. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia? Estamos muy sentaditos. Porque casi todos venimos de una religión tradicional, donde pensábamos que solo era ir a la iglesia el domingo y ya, cumplir. No, esto es una tarea de todos los días. Porque cuando uno vive santificado, las palabras llevan poder. Usted dice: sé sano en el nombre de Jesús, y hay sanidad. Sé bendito, lo que sea, Dios nos respalda y está ahí con nosotros, si nosotros de verdad queremos ser esos discípulos que Dios necesita. O sea, dediquémonos a ser esos soldados del Señor. Dice: nosotros oímos y creímos la buena noticia de la salvación, porque es un mensaje verdadero. Dios es tan espectacular que Dios, ¿qué dice? ¿Cuál es tu nombre? Nancy. Bueno, Nancy, ¿por qué vos crees que Dios es verdadero? Porque existe, ha transformado mi vida, la ha renovado, y desde que lo conozco a Él, mi vida ha transformado también a otros, porque soy el instrumento para la gloria de Él. Amén. ¿Se dan cuenta? Dios es tan hermoso tanto que Él, ¿qué hace primero? Trabaja en usted. Y usted dice: wow, Dios es verdadero. Porque si yo me pongo a ver mi vida, no, el diablo haciendo hostias. Uno dice: wow, estas cosas que uno está haciendo ahora, solo las hace uno ahora por lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Y por eso es que ninguno puede decir: no, Dios no ha hecho nada conmigo, porque cada uno de nosotros es el testigo primero que puede decir: Dios es real. Porque me ha liberado de los vicios, me ha liberado de malas conductas, me ha librado del pecado, de tantas cosas. Y entonces en esa medida es que vamos a ir a llevar la bendición a los demás. Amén. Hoy vemos personas que están atadas, ¿sí o no? Unas ataduras que uno dice: vea que hace poco iba yo caminando por la calle, voy a decir una palabrita que él me dijo, pero yo decía: wow, pero a mí me dio gusto, porque yo dije: las tinieblas nos reconocen. Fue lo que yo sentí. Pasó por mi lado y me hizo así, y luego me dice: bitch. Y yo: Padre, miedoso, se le veían las tinieblas, y yo decía: wow, libertad esa vida, Señor. Y eso está así hoy día. Hay un montón de homeless, de gente, ni siquiera los homeless, en las casas hay un montón de gente que está llena de ataduras, en vez de lograr uno alcanzar la bendición que Dios tiene para cada uno. Y porque hay conductas muy difíciles de dejar. No crean que la vida es así. Cada uno sabe su pedacito en que tiene que trabajar, ¿o no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Hacerle la guerra. Porque acuérdense que esto es una lucha de poderes. El diablo no te quiere dejar ir así de fácil. A veces hay que hacerle la guerra. Vea, yo tomaba trago, fumaba cigarrillo, bueno, andaba libre en la vida loca. Pero cuando Dios me alcanzó, me empezó a cambiar, pero empecé a luchar con un montón de cosas que tenía que dejar, si quería ser ese instrumento que Dios quería hacer de mí. Y dele, y no podía dejar de fumar. Casi que no dejo de fumar. Estuve como 4 meses todos los días
quítate y échate en el mar, y lo botaba así, y al otro día, otra vez. Y era todos los días. Y yo salía de la iglesia y lo primero que hacía era... Y un día, la hermana de mi cuñado me dijo, ay, ¿me bajas hasta el parque? Y yo, claro. Se montó al carro y yo lo primero que hacía era prender el cigarrillo y me dice, ¿usted todavía fuma? ¿Usted no sabe que usted es templo del Espíritu Santo y el que atenta contra el templo Dios lo destruirá? Eso para mí fue una cachetada. Y yo llegué a la casa y por la noche le decía a Dios, Padre, tú sabes que yo todos los días te he buscado diligentemente porque yo no he podido dejar de fumar. Al otro día jamás nunca volví a fumar y llevo 21 años sin fumar. Para la gloria de Dios. Pero todos los días, yo conocí al Señor en agosto del año 99 y el febrero del 2000 dejé de fumar. O sea, estuve 6 meses todos los días, era todos los días, fuera, y yo declaraba que se iba fuera, pero a veces hay vicios que están así, pero se tiene que ir. Entonces hay que hacerle la lucha, se puede. Por eso Dios nos dejó el Espíritu Santo. Yo no puedo decir, no, es que yo soy así ya. No, se puede, nos tenemos que limpiar. Nos tenemos que sanar cada uno de nosotros. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No nos engañemos a nosotros mismos. De Dios nadie se puede burlar. Pero con Él todo se puede. Por eso es que necesitamos la palabra, porque a veces dices, es que yo no puedo. No, Dios dijo en su palabra que todo lo podemos. Y es palabra contra palabra. Así que no nos dejemos que porque no sé qué, nada. La batalla es aquí. Aquí se libran las batallas. En oración, si puedo, si lo logro, si lo alcanzo. Aunque digan, a veces los sentidos nos muestran lo contrario, ¿sí o no? Ese hijo mío no va a ser salvo. Dice uno, puede decir, no, ese hijo mío, yo no le traje hijos al diablo. O X o Y, estar orando, pidiendo, y se logra. Amén. Pero hay que creer y orar con todo el corazón y hacer lo que haya que hacer. Y se logran las cosas. No se les olvide que Dios nos envió como ovejas en medio de lobos. Todos estamos rodeados de lobos rapaces, dice la palabra de Dios. Os envío como ovejas en medio de lobos. Hoy están siendo enviados todos y cada uno de los que estamos aquí. Hoy son enviados como ovejas en medio de lobos. Pero para que los lobos no nos coman, nos tenemos que levantar en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Y quiénes quieren ser hoy llenados por el Espíritu Santo de Dios? Amén. Levanten la mano. Amén. Los que quieran ser llenados. Bueno, para ser llenados por el Espíritu de Dios, eso es personal. Yo no puedo hacer nada por ustedes. Porque Dios ya les dio todo. Amén. Toda la llenura que ustedes necesitan está en ustedes. Solo necesitan empezar a pedirle a Dios que los llene amor por su palabra, y en la medida que ustedes se llenan de amor por su palabra, se van a llenar de amor por el mundo, por las almas. Recuérdense que mientras ustedes donde vayan, oren por la gente, pídanle a Dios que ustedes sean esos instrumentos. Es que uno cree que necesita estar aquí. Vea, Dios me dio a mí estas piedritas. Con estas piedritas yo gano almas por todas partes. Porque yo voy al supermercado y la que me atendió habla español, ya las hago también en inglés. Y próximamente de pronto hasta en francés, porque esta es la oracioncita de fe. Y entonces usted me compró algo y yo le digo, hola, una piedrita. Usted es una piedrita viva del Señor, venga, hagamos una oracioncita, les hago la oración de fe, pídale a Dios, mire que Dios está en una oración de distancia, X, Y, ustedes busquen su forma de llegar a las vidas, a tocar corazones, pero hagamos algo. No nos quedemos de manos cruzadas, sí, yo fui a la iglesia, no, toquemos a la gente. Así que
Dedíquense a ser llenos del Señor todos los días. Dios está en su palabra. Pídanle que les dé amor por ella. La palabra es espectacular. Bueno, yo amo la palabra de Dios porque me ha cambiado de una manera increíble. Y es el poder que Dios tiene para cambiar las vidas. Imagínense que el poder de Dios, el Espíritu Santo, es un dunamis contra el pecado. A mí me encanta hacer así. Cuando hay de pronto una conducta que está ahí, se va. ¿Sí me entienden? Hay una conducta. El poder del Espíritu Santo tiene ese poder de derribar todo lo que nosotros no necesitamos. Dice que es como dinamita. ¿Qué hace la dinamita? Entonces vamos contra, por ejemplo, conductas que tengan los hijos que están atados a las drogas. Usted dice, esa droga se va. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo que sea que ustedes necesiten en sus casas, en sus amigos, alcancen sus familias. No religiosamente a bibliazos. No, vea, eso es lo peor que hay. Usted métase allá, empiece, quiéralos a todos, ámelos a todos y así se los va a ganar a todos. Solamente queriéndolos. No los juzgue, hagan lo que hagan. Se me acabó el tiempo. Pero quiero que no se les olvide. Dedíquense a entender lo que significa ser salvados. Ay, yo digo eso, me dan ganas hasta de llorar. Sí, porque yo digo, wow, estamos viviendo tiempos donde este mundo nos necesita. A todos. Así que si aquí hay alguien que no ha recibido al Señor, no se vaya sin Jesús. Vamos a hacer todos una oración para que quedemos inscritos en el libro de la vida. Repitan conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. En voz alta, por favor. Señor Jesús. Señor Jesús, He pecado he pecado y necesito tu perdón. y necesito tu perdón. Sé que moriste en la cruz por mí. Sé que moriste en la cruz por mí. Hoy te entrego mi vida Hoy te entrego mi vida, y te abro mi corazón te abro mi corazón para que entres en mi vida para que entres en mi vida y hagas de mí y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. la persona que quieres que sea. Yo te doy gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. También te doy gracias por la salvación de mi alma y por venir hasta mí. Amén y amén. Haciendo lo que les acabo de decir, terminamos siendo soldados del Señor. Y cuando pusieron el video de esa canción, yo decía, wow, Padre, allá estaban las del ejército del Señor y aquí estamos ese ejército. Nos vamos comprometidos a dedicarnos y a entender por qué fuimos salvados. Amén. Llénense del Señor todos los días y que Dios me los bendiga. ¿Ah?